Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. Me está sucediendo la transmigración. Es lo que es. Un aula extraña, un techo extraño y una profesora completamente extraña. Ah, espera, la profesora que hablaba en el podio en realidad no era una extraña. Era una joven de cabello rubio, ligeramente rizado en las puntas. Sus rasgos faciales le resultaban muy familiares. Y Kigaya los recordó al instante. Era Oshinomiya Chide. Entonces, ¿es esta la sala de clase del aula de la élite? Pero, ¿por qué tenía esa fantasía? Claramente solo estaba esperando a Yukino Sita en el club de servicio, pasando el rato leyendo la novela ligera Aula de la élite. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, llegó al mundo de la novela. Y ahora la profesora malvada del libro, Oshinomiya Chie, le estaba dando una lección. ¿Era siquiera posible algo así? Sí. En ese momento, el joven de pelo corto y negro y su característica mirada de pez muerto no era otro que Ikigaya Hachiman. Habiendo estado en el salón del club de Sobuhaya hace apenas un segundo, se dio cuenta de que aparentemente había transmigrado. Bueno, eso es todo por hoy. Se acabó la clase. En el podio, Oshinomiya Sensei Chie anunció el final de la clase, y los estudiantes que estaban alrededor dieron un suspiro de alivio. ¿Vas a la cafetería? Sí, pero hice mi propio bento. Entonces vayamos a la cafetería y comamos juntos. Veo. En su lugar de origen, la escuela estaba terminando, pero aquí, solo era la hora del almuerzo. Los estudiantes se preparaban para comer y parecían bastante libres. Algunos incluso habían traído bentos caseros. A juzgar por sus interacciones familiares, ya se habían adaptado a la vida en esta escuela. Así que había transmigrado, y sin embargo, no era la trama del primer día, con el autobús o el profesor explicando que con puntos se podía comprar cualquier cosa. En cambio, ya habían pasado un número indeterminado de días desde la inscripción. Ikigaya-kun, ¿quieres ir juntos? En ese momento, un chico que iba delante de él, preparándose para ir a la cafetería, se giró y lo invitó. ¿Me llamas? Que alguien se acercara de repente dejó a Hachiman un poco sorprendido. Sí. Siempre estás solo. Eso me preocupa, dijo el niño. Entonces, ¿le preocupa que me aíslen? Por eso toma la iniciativa de invitarme. ¿De dónde salió este angelito? Si hubiera conocido a alguien así en el pasado, seguro que no habría sido un fantasma en el aula. ¿O era un normal presumiendo? No, al ver esa expresión sincera, no lo parecía en absoluto. Hachiman observó el rostro del chico y recordó su nombre de la novela, Shibata Souta. El as del atletismo de la clase 1B, de personalidad alegre, un genio en los deportes, pero por desgracia, estaba enamorado de Ichino Seonami. Entonces, ¿realmente fue una transmigración? ¡Qué trágico, Shibata-kun! Ichino Seonami es genial, pero está fuera de tu alcance. Ni 2 años de camaradería entre compañeros se comparan con unas cuantas insinuaciones de alguien de otra clase. Escucha, chico, estudia mucho mientras eres joven y deja de pensar en el romance. Solo te van a romper el corazón. En ese momento, una chica de cabello rubio rojizo, que estaba a punto de salir del aula con sus compañeras, se detuvo de repente. Su mirada recorrió instintivamente la sala. ¿Qué pasa, Ichino-se? Su amiga notó su movimiento. Oh, nada. Probablemente escuché mal, dijo Ichino-se rápidamente. Tal vez porque escuchó el nombre de Ichino-se, Hachiman miró hacia la puerta principal del aula y vio a una chica excepcionalmente brillante y deslumbrante. Tenía un hermoso cabello largo y anaranjado, un rostro exquisitamente bello y ojos claros y brillantes. Vestía la chaqueta roja del uniforme con una falda plisada que dejaba al descubierto sus suaves pantorrillas. La presencia de una chica tan hermosa parada allí parecía hacer que todo el aula se viera más brillante. Así que esa es Ichino Seonami. Realmente está a la altura de ser la belleza de primer año. Comparada con las senpais de la obra original, su belleza es de primera.
Llamarla la belleza de la escuela no sería un problema. Pero ¿quién podría haber adivinado que esta accesible y gentil Ichinose eventualmente degeneraría en una figura de amante y saldría con el protagonista de la clase D? Y bajo su liderazgo, la clase B caería directamente a la posición de clase D en su segundo año. Ahora que soy estudiante de la clase B, tener un representante de clase como este, es simplemente mi suerte. Ichinose Onami. Ichinose. Su compañero notó su expresión atónita. Hachiman también notó a la chica junto a Ichinose. Era una chica menuda de cabello verde claro que parecía bastante tímida y débil. En ese momento, miraba a Ichinose Onami con confusión. ¿Es esta Chihiro Shiranami la que sigue a Ichinose? Parece débil, pero en realidad es bastante audaz. O sea, ¿quién habría pensado que de verdad le gusta a Ichinose? Y en el sentido romántico, nada menos. Ella incluso reúne el coraje para confesárselo a Ichinose. Un brindis por ti, la heroína perdedora, la señora Shiranami. ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué dices cosas tan horribles? Por un instante, Shiranami-san pareció confundida, pero al procesar las palabras que había escuchado repentinamente, casi se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella no tenía esos sentimientos extraños por Ichinose-san, y ciertamente no confesaría ni nada por el estilo. Eso fue demasiado. Ella simplemente sentía que Ichinose-san era como un pequeño sol o una hermana mayor que la cuidaba. Era muy cálida. Chihiro-chan. Ichinose notó el estado de su amiga. No, lo siento, Ichinose. Shiranami-san salió corriendo por la puerta, entre lágrimas. Ichinose quiso perseguirla, pero entonces pensó en la voz que acababa de oír. Sintió que era cruel. No solo la había insultado, sino que también había dicho cosas maliciosas sobre Chihiro. Ichinose sabía que había hecho algo terrible en la escuela secundaria que no merecía perdón, y sentía que era una persona terrible, pero no había forma de que alguna vez degenerara en ser un amante. Sin embargo, después de la oleada de ira, Ichinose volvió a pensar en la voz. ¿Qué significaba que la clase B cayera ante la clase D bajo su liderazgo? ¿Podría ser que las posiciones de clase se intercambiaran? ¿Y acaso caer ante la clase D implicaba que la clase D era en realidad de rango inferior? Aunque quería ignorar la voz, esa última parte la incomodó muchísimo. Porque ya se había convertido en la representante de la clase B, si el desarrollo de la clase D cayera bajo su liderazgo, ella sería la culpable. Pero ¿quién dijo eso exactamente? Esta era la clase B, y en los 10 días transcurridos desde la inscripción, había interactuado con la mayoría de los estudiantes. Sin embargo, identificar la voz de todos seguía siendo un desafío. La voz de ese momento le resultaba desconocida, alguien de quien, al parecer, no había oído hablar mucho antes. Mientras pensaba, ¿Ikigaya-kun? Shibata ya había extendido la invitación, pero notó que Hachiman no había reaccionado. El angelito Shibata se preguntó al instante si su repentina interrupción lo había molestado. Si ya preparaste un bento, ¿te importa si voy a comprar un pan yakisoba y luego vuelvo a comer contigo? Preguntó Shibata, rascándose la cabeza. Ikigaya. Entonces, ¿tenemos que comer juntos obligatoriamente? Nuestros teléfonos están vinculados a identificaciones estudiantiles electrónicas, y podemos usar los puntos de la identificación como dinero para gastar, ¿verdad? Preguntó Hachiman. Así es. Aunque hayan pasado 10 días, sigue siendo una novedad. Los puntos privados del teléfono no solo se pueden gastar como dinero en efectivo, un punto privado equivale a un yen, sino que los profesores también dijeron que con puntos se puede comprar cualquier cosa. En la ceremonia de entrada, el presidente del consejo estudiantil también dijo que esta escuela sigue la regla del sistema S, lo cual fue genial. Y nos dieron 100.000 puntos desde el principio. Eso equivale a 100.000 yenes. Antes, mi asignación mensual era de solo 5.000 yenes, dijo Shibata. Aunque Oshinomiya Sensei dijo que la escuela nos dará los gastos de manutención el 1 del próximo mes y todos los meses siguientes, siento que no merezco tener tanto dinero a mi edad, así que probablemente sea mejor no gastarlo todo. Ah, ya veo.
Hachiman comprendió perfectamente la situación. La identificación estudiantil electrónica, un punto privado equivale a un yen, posibilidad de gastar libremente en la escuela y la posibilidad de comprar cualquier cosa con puntos. La escuela sigue el principio de la meritocracia. Entonces, de una forma u otra, realmente había transmigrado a la novela ligera en la que había estado perdiendo el tiempo. Capítulo 2. Ikigaya Hachiman de la clase B. Zarpando. Ikigaya Hachiman descubrió que efectivamente había transmigrado. Había terminado dentro de la novela Classroom of the Elite, que había estado leyendo mientras pasaba el tiempo en el club de servicio, esperando que el presidente del club, Yuki Noshita, llegara y comenzara sus actividades. Ahora era un estudiante de la clase B, habiéndose inscrito recientemente al comienzo de la historia. La ambientación de este mundo era bastante única, adoptando un sistema meritocrático de habilidad primero. Las clases estudiantiles estaban jerarquizadas. La clase A era la más fuerte, y la clase D, la más débil y basura. Finalmente, solo quienes se graduaban de la clase A tenían garantizado el privilegio de ingresar a la universidad ideal o conseguir el trabajo deseado sin exámenes de admisión. Los estudiantes graduados de otras clases verían transferidos sus expedientes académicos a instituciones diferentes y comunes. Sin embargo, la escuela no era una autocracia total. Daba a todas las clases la oportunidad de competir. La escuela eximía del pago de matrícula y proporcionaba gastos de manutención a todos los estudiantes, pero estos gastos se distribuían por unidad de clase según los puntos de clase. Si los puntos de una clase llegaban a 0, sus gastos de manutención también se reducían. Además, la cantidad de puntos de clase determinaba el rango de la clase. Al principio, cada clase recibía 1000 puntos idénticos, por lo que cada uno recibía 100,000 puntos privados como asignación del primer mes. Para formar a estudiantes de élite, la escuela organizaba exámenes especiales cada mes. Cada clase trabajaba en equipo para superar estos exámenes, ganando o perdiendo puntos de clase según su desempeño. En resumen, cada examen especial mensual era una prueba o una competición. ¿Quieres dinero? ¿Quieres ascender? ¿Quieres graduarte de la clase A? Entonces brilla en los exámenes especiales y demuestra todo tu potencial. Por supuesto, toda la información anterior fue resumida por Hachiman como un ratón de biblioteca veterano que había leído los 23 volúmenes de la novela ligera. Entonces, ¿qué clase de sueño estoy teniendo? ¿Soñando que me he transformado en una novela? En fin, mejor voy a comer primero. Quizás me despierte después de dormir una noche. Al menos déjame comer primero. La asignación habitual de Hachiman era incluso menor que la de Shibata. En la secundaria, costaba 1000 yenes, y después de entrar a la preparatoria, solo subió a 2000. Después de visitar un parque de diversiones con Yuki Noshita y Yamigama este mes, solo le quedaban 200 yenes. Ni siquiera le alcanzaba para comprar leche para su hermana, Komachi. Entonces, nombre: Ikigaya Hachiman. Número de identificación: ST10, 45, 66, 60, 68. Clase: 1B. Género: masculino. Saldo de puntos privados: 86.995 puntos. MHM. La clase inicial de Hachiman era B, lo cual era bastante bueno. Si bien la escuela les dio a todas las clases la oportunidad de competir, la asignación inicial fue intrínsecamente injusta. Los estudiantes de los cursos superiores generalmente tenían mejores capacidades generales, mientras que los cursos inferiores estaban llenos de niños problemáticos o estudiantes con deficiencias académicas específicas. Una vez ubicado en una clase inferior, estarías rodeado de personas que te arrastrarían hacia abajo, lo que haría imposible llegar a la clase A o incluso garantizar tus gastos de manutención. Pero el enfoque actual de Hachiman estaba en el saldo de puntos en su teléfono. Como era de esperar, pensó. Incluso después de 10 días de inscripción, un periodo en el que todos compraban artículos de primera necesidad, debido a la vida obligatoria en la residencia, aún le quedaban 86.000 puntos de los 100.000 iniciales. Era increíblemente ahorrativo. Si esto es un sueño, no dejes que despierte todavía. Déjame experimentar la sensación de ser un gran gastador antes de despertar.
Crujido. Hachiman empujó su silla hacia atrás, se levantó y se preparó para seguir a Shibata a la cafetería. Pero mientras caminaban hacia la puerta, una chica increíblemente hermosa con cabello rubio rojizo entró por la entrada principal. Shibata-kun, ¿puedo tomar prestado a Ikigaya-kun por un momento?, preguntó Ichinose. ¿Eh? Claro que puedes, dijo Shibata de inmediato, rascándose la cabeza y sonriendo como un idiota. Le dirigió a Hachiman una mirada cómplice, como si le enviara una señal, y se dirigió solo a la cafetería. Vaya. Shibata-kun. Ichinose-san acaba de decir eso y no os habéis resistido. Ikigaya-kun. Mientras Hachiman se quedaba en silencio, una voz femenina, suave e inclusiva, resonó a su lado. Su voz se parecía mucho a la de Yui Yuigama. Y olía bien. ¿Qué perfume usa? ¿O es como Yuki no Sita, de esas que no se maquillan para nada y poseen esa belleza natural única de las chicas guapas de primera? Ichinose-san, ¿pasa algo?, preguntó Hachiman, manteniendo una expresión neutral. En su interior ya estaba vacilante. Espera, me pilló hablando mal de ella en mi cabeza. Pero eso debería ser imposible. No dije nada en voz alta. Por otra parte, si puedo transmigrar, entonces otras cosas extrañas son posibles. Debería apresurarme y gastar algunos puntos para poder despertar de este sueño. ... Ichinose estaba a punto de responder, pero ahora las palabras estaban atascadas en su garganta. O mejor dicho, definitivamente lo había encontrado. Ikigaya Hachiman-kun, todas esas voces que escuché, la fuente realmente eres tú. Aunque su boca no se movía, las voces seguían resonando en su corazón. Ichinose sintió que, como representante de la clase, podría haber fallado un poco al no interactuar mucho con él en los primeros 10 días, pero realmente merecía ser calumniada de esta manera en la mente de Hachiman-kun. ¿Y qué quiso decir con transmigración? ¿Acaso cree que todo esto es un sueño? Sin embargo, también sentía que estaba soñando. ¿Cómo era posible que escuchara los pensamientos de un compañero? Claro que Chihiro también debió haber escuchado los pensamientos de Hachiman-kun. Por eso salió corriendo llorando. Entonces, Chihiro-chan y yo hemos provocado algún evento sobrenatural. Como representante de la clase V, Ichinose Onami pensó rápidamente. Aunque soy la delegada de la clase V, todavía no he hablado mucho contigo. Siempre estás sola, así que estaba un poco preocupada, dijo Ichinose. Si te parece bien, ¿qué tal si almorzamos juntos? Ella ofreció la invitación proactivamente. Aunque era en parte una cuestión de etiqueta social, había un alto grado de sinceridad. Realmente sentía que había descuidado a Ikigaya-kun. Habían sido compañeros de clase durante 10 días, pero ella no le había dirigido la palabra. La invitación a almorzar también era real. Si era posible, esperaba que él le explicara su comentario interno sobre que Chihiro la quería y que era un perdedor, para poder consolarla. Después de todo, que de repente te dijeran que te gustaba alguien del mismo sexo era demasiado, y Chihiro-chan siempre había sido una chica sensible y delicada. Almorzar. Ya hice planes con Shibata, respondió Hachiman. En otras palabras, la invitación directa de Ichinose fue rechazada. ¿Qué pasa? Todos los estudiantes de esta clase son así. Ven a alguien solo, se preocupan por él y luego lo invitan a salir. Pero en este mundo, estar solo no siempre significa sentirse solo. Hay quienes simplemente prefieren su propia compañía. Pero si esta es la Ichinose original, debería seguir en su estado de ángel. Es normal que quiera unir a la clase y cuidar de los solitarios. Esto es pura bondad, a diferencia de la de Ayama. Pero aún así debería negarme. No se me da bien tratar con este tipo de estudiantes. Y que una belleza de la escuela como Ichinose me invite probablemente atraerá mucha atención innecesaria. ... Ichinose había considerado que podría ser rechazada, pero... Hachiman-kun, tu monólogo interior siempre es así de activo. ¿Y cuál es la verdadera naturaleza de esta escuela? Claro que sabes algo. Por eso, definitivamente vamos a almorzar juntos. Ella no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que su clase cayera a la clase D. Eso sonaba aterrador. Así, Ichinose decidió apostar su reputación como representante de la clase V. Capítulo 3. Capítulo 003. Podría ser que le gustó.
Ichino Seonami era como un pequeño sol. Incluso estando de pie a su lado, se podía sentir una sensación de calidez. Ikigaya Hachiman experimentó esto de primera mano desde el momento en que salieron del edificio de la escuela y llegaron a la cafetería. Sin embargo, era calidez en un sentido físico. Porque Ichino se era increíblemente deslumbrante. No solo se debía a su impresionante figura, sino también a su personalidad amable y alegre, y a su carácter servicial. Estos rasgos le habían ganado una inmensa popularidad, y la gente la saludaba constantemente a lo largo del camino. En consecuencia, como la persona que iba a la cafetería con ella, Ikigaya Hachiman también recibió atención física. Tanto los chicos como las chicas parecían muy preocupados por este chico que seguía a Ichinose. Al descubrir que este tipo estaba realmente tan cerca de ella, Ikigaya recibió una multitud de miradas sucias. Parecía que esta Ichinose Onami, al igual que en la historia original, poseía un encanto de súcubo. Tanto a los chicos como a las chicas les gustaba. Lo siento, Ikigaya-kun. Estaba ocupado saludando a todos hace un momento y parece que te ignoré un poco. Cuando estaban a punto de entrar a la cafetería, Ichinose Onami, que caminaba un poco más adelante, de repente se dio la vuelta y habló. No es nada, dijo Ikigaya Hachiman. No te preocupes por mí. ¿En serio? No debería importarme. Sin embargo, los ojos de Ichinose Onami se abrieron ligeramente de sorpresa. Porque, durante todo el paseo, Ikigaya-kun había estado diciendo constantemente, Ichinose es muy popular. Como era de esperar de la belleza de la escuela. Le gusta a este chico, le gusta a aquel, e incluso a esta chica, a ella también. Ichinose, eres una pecadora. Pero comparada con Ichinose, creo que tal vez Yukinosita es más hermosa. Aunque Yukinosita probablemente no podría ser tan alegre como Ichinose. Por otro lado, ser un poco fría como Yukinosita también está bien. Cada persona tiene sus propias características y no necesita copiar a los demás. Por supuesto, Orikita Suzune es la excepción. Ella absolutamente debe aprender de los demás. Aunque no sabía quién era esa Yukinosita-san que Ikigaya-kun sentía por ella, debía de ser una chica muy popular. A diferencia de ella, Ichinose no creía que fuera tan buena. En cuanto al nombre Orikita Suzune, Ichinose parecía tener alguna impresión de él, como si lo hubiera escuchado en alguna parte, pero no podía recordarlo por el momento. Sin embargo, Ichinose no había venido solo a comer. Si no fuera porque ella y Shiranami Chihiro habían tenido una alucinación simultánea, entonces ambas estaban escuchando la voz interior de Ikigaya-kun. De hecho, durante estos primeros 10 días desde la inscripción, había estado muy satisfecha con su clase actual, pero también sentía que la escuela los estaba tratando casi demasiado bien. Ser tratada con tanto lujo la inquietaba. Nada es gratis, así que pensó que, con condiciones tan generosas, la escuela seguramente les exigiría algo. Además, basándose en la voz interior que escuchó de Ikigaya-kun antes, sintió que si no se preparaban o intervenían, las cosas terminarían muy mal. Así que, quizá tuviera que disculparse con Ikigaya-kun en su corazón, pues pretendía extraer la información que él sabía. Ichinose albergaba ese sentimiento de culpa. Entonces, Ichinose notó que mientras hacían fila para recibir comida, Ikigaya-kun parecía estar mirando a su alrededor con curiosidad. Esta cafetería es enorme. De hecho, tiene 3 pisos. Como era de esperar de una escuela con apoyo financiero en la historia original, es bastante imponente. Me pregunto si tendrán la comida que me gusta. Probablemente la cafetería no venda Max Coffee, pero debería haber ramen. Me pregunto si tendrán ese plato específico, cacahuetes fritos con miel. Debería haberlo, ¿verdad? Creo que puedo oler la fragancia. Bueno. Ya sé que te gustan los cacahuetes fritos con miel, el Max Coffee y el ramen. Pero, si le gustaban tanto, ¿por qué no los pidió? Ichinose notó que el menú que eligió Ikigaya era muy caro y suntuoso. En comparación, su comida, un simple plato de una sola carne y una sola verdura, de repente no le pareció tan apetitosa. Eso es todo lo que come Ichinose. Y el plato de carne es el más barato. Aunque su situación familiar no es muy buena, una familia monoparental, no hay necesidad de ser tan ahorrativa. Olvídalo. De todas formas, planeaba gastar mucho hoy.
pediré más y luego le daré una porción con el pretexto de que no puedo terminarla y no puedo devolverla. Ichinose no esperaba que Ikigaya-kun, al pedir tanto, en realidad incluyera una porción para ella. Sin embargo, no les había contado a sus compañeros que provenía de una familia monoparental ni que dependían únicamente del esfuerzo de su madre. Además, no había visto a ningún compañero conocido de secundaria en el grupo de primer año. Entonces, si Ikigaya-kun sabía estas cosas, significaba que, las cosas que dijo en su corazón antes eran todas ciertas. Entonces, ¿le gusta a Chihiro-chan? Y, de hecho, era su amante. No. Solo llevaba 10 días inscrita. ¿Cómo podía ser un amante? Además, jamás haría algo tan inmoral. Pero en cuanto a Chihiro-chan, ¿cómo podía rechazar su confesión con tacto sin herirla? Ichinose se dio cuenta de que antes de poder empezar a buscar información de Ikigaya-kun, había caído en un lío de sus propios pensamientos. Además, ser tan frugal es inútil. De todas formas, todo se va a gastar. Los expulsados seguirán apareciendo y la clase seguirá descendiendo a la clase D. Confiar simplemente en reducir gastos no te permitirá sobrevivir en esta escuela especial. Si quieres sobrevivir, la única manera es aumentar tus ingresos. Ikigaya-kun. Mientras Ichinose seguía perdida en sus pensamientos, escuchar la voz de Ikigaya la hizo extender la mano inconscientemente. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ya había agarrado firmemente la muñeca izquierda de Ikigaya Hachiman. ¿Qué pasa? Ikigaya también se sobresaltó. Su mirada se posó en la mano de la chica rubia que le agarraba la muñeca. Bueno, ¿cómo se suponía que Ichinose se lo explicaría? Podría decir que se sintió repentinamente afectada al oír hablar de los expulsados y del paso de la clase B a la clase D. ¿Crees que la frase "no hay almuerzo gratis" se aplica a esta escuela? Preguntó Ichinose. Originalmente, había planeado fingir que fue un accidente y buscar información en el camino de regreso al aula después de terminar su comida. Pero ahora, no tenía más opción que ser directa. Sin embargo, notó que al decir esto, los ojos de Ikigaya-kun parecieron iluminarse ligeramente. Y en su mirada, parecía haber un atisbo de afirmación. ¿Me está dando su aprobación? Ichinose sintió que su corazón saltaba de alegría. Antes, todo lo que había oído del corazón de Ikigaya-kun se refería a que le gustaba una chica, a que era la líder de la clase o a que era una maestra. Solo eran evaluaciones negativas. Excepto esta chica, Ichinose, finalmente se ha dado cuenta. Como se esperaba de la representante de la clase B, realmente tiene una gran perspicacia. Ya se ha dado cuenta de la naturaleza especial de esta escuela. Poder mencionar la teoría de que no hay almuerzo gratis es ciertamente impresionante, ¿no? Como esos peces apestosos y camarones podridos de la clase D que dan por sentado el trato generoso de la escuela. Basta un cálculo rápido para saber que si la escuela les da a los estudiantes esta cantidad de subsidio, el departamento de finanzas definitivamente tendrá algo que decir al respecto. Y si observas con atención, verás que si la escuela realmente mimara a sus estudiantes, no le importaría apoyar a unos cuantos inútiles más. Sin embargo, el número de senpais disminuye constantemente porque algunos ya han sido expulsados. Y luego mira a los senpais que comen aquí en la cafetería. La mayoría son muy ahorrativos. O comen comida muy barata o comen los horribles menús gratuitos. Dicho sin rodeos, no tienen dinero. Recuerdo que el momento culminante de Ichinose fue durante el examen VIP. La gente la consideraba extremadamente inteligente, pero después de eso, se volvió una cerebrita del amor y su inteligencia se desplomó. Es realmente genial que la actual Ichinose Onami no tenga todavía un cerebro amoroso. Parece que no necesito recordártelo. Puedes descubrir la naturaleza especial de esta escuela por ti mismo. La mente de Ikigaya estaba muy activa y parecía transmitir un sentimiento de aprobación hacia Ichinose. ¡Wow! Pero Ichinose sintió como si la hubieran apuñalado con una espada por la espalda. Y luego con otra por delante. Porque, en realidad no había pensado mucho, y definitivamente no había observado mucho. Sin embargo, el hecho de que Ikigaya-kun supiera una gran cantidad de información era innegablemente cierto.